Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la serie de ejercicios de el tema de solución gráfica para movimiento rectilíneo del curso de dinámica. Recordad que todos los problemas los saco del libro de Bill Johnson de la novena edición de dinámica, y en este caso vamos a desarrollar el problema 11.69, el cual nos muestra un coche que yo lo he representado por una esfera azul que está recorriendo a lo largo de una pista recta, como se puede observar, y que va a pasar por dos puntos de revisión, un punto de revisión A y un punto de revisión B, donde nos dicen que tiene que detenerse sí o sí. Por lo tanto, la velocidad del coche en ambos puntos va a ser despreciable, o sea, va a ser igual a cero. Y el recorrido total entre esos dos puntos, es decir, en el punto A al punto B, va a ser igual de 8 minutos a 20 segundos. Y bien, hasta aquí parece simple, pero ahora vamos a ver qué ocurre en el proceso, ya que durante este recorrido van a existir dos límites de velocidad. Un límite de velocidad recorriendo los primeros 8 kilómetros de 100 kilómetros por hora. Es decir, que del punto A al punto C va a existir el límite de velocidad de 100, mientras que los últimos 4 kilómetros restantes va a existir un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora. Y nos dicen además que el conductor va a acelerar y desacelerar a la misma tasa constante de aceleración. Y es lo que nos piden determinar, hallar esa aceleración que es exactamente igual en todos los casos. Si además nos dicen de dato que el coche viaja el mayor tiempo posible con el límite de velocidad. Entonces, si lo que quiere el conductor es viajar el mayor tiempo posible con el límite de velocidad, quiere decir que una vez avance del punto A, va a querer acelerar hasta llegar al límite. Es decir, que en un punto cualquiera, que yo lo he denotado por punto 1, va a tener la velocidad de 100 km por hora, la cual, como es el límite y no puede subir, quiere decir que la va a tener que mantener constantemente. Eso quiere decir que una vez que llega a un punto 2, la velocidad en ese punto 2 también va a ser la misma, es decir, va a ser igual a 100. Entonces, aquí, de 0 a 100 km por hora, definitivamente existe una aceleración. La aceleración que estamos buscando, que es la aceleración A. Y aquí, como es un movimiento rectilíneo uniforme, no existe aceleración. Por lo tanto, esa aceleración es 0. ¿Pero qué ocurre aquí? Pues una vez que pasa el punto C, recordemos que el límite de velocidad cambia a 70 km por hora. No puede ser 100. Entonces quiere decir que la velocidad en este punto C, la máxima posible que puede aceptar, es de 70 km por hora. Entonces, si estaba en un principio a 100, quiere decir que para llegar a 70 necesita desacelerar. Entonces no va a tener una desaceleración, es decir, una aceleración en sentido contrario. Y una vez que llega aquí, como ya tenemos el límite de velocidad de este recorrido, de los 4 kilómetros, pues la tiene que mantener constante, hasta llegar a un punto que yo le he denotado como punto 3, donde la velocidad va a seguir siendo la misma, es decir, 70. Y como va a ser la misma, otra vez un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto su aceleración es igual a 0. Y aquí, sabiendo que el punto B está cerca, que es de revisión, por lo tanto la velocidad es 0, ya que se tiene que detener el coche, tiene que desacelerar una vez más. Y listo, y estas serían esto sería el recorrido que tiene que hacer el coche, el conductor. Y bueno, para seguir resolviendo esto, primero vamos a hacer nuestra gráfica de curva aceleración versus tiempo. He elegido esta porque creo que es la más fácil de entender, ya que las aceleraciones son constantes y hay algunas en donde es despreciable. Entonces, tenemos nuestra gráfica aquí a continuación de aceleración versus tiempo, donde la gráfica nos puede ayudar a explicar lo que pasa en la imagen, ¿cierto? Tenemos que empezó con una aceleración constante positiva, por lo tanto va a ser una recta, recordemos, ya que la aceleración se mantiene constante, y llega al punto 1, y una vez en el punto 1 no va a tener aceleración, es despreciable, por lo tanto no existe, y una vez que llega acá desacelera. Eso quiere decir que es una aceleración negativa, por lo tanto estaría debajo de la horizontal. Después
Una vez que llega al punto C, mantiene esa velocidad y por lo tanto no existe una vez más aceleración. Y una vez llegando al último recorrido, sabemos que desacelera una vez más a la misma tasa de aceleración. Por lo tanto, estos rectángulos son iguales. Entonces, aquí yo le he puesto tres tipos de tiempo: tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. ¿Y qué me representa cada uno? Pues el tiempo 1 me representa el tiempo en el que le toma ir al coche del punto A al punto 1, el tiempo 2 del punto 2 al punto C y el tiempo 3 del punto 3 al punto B. Y quiero hallar esos tiempos y más adelante les voy a contar el por qué. Entonces, para hallar esos tiempos podemos aprovechar la teoría de la solución gráfica para movimientos rectilíneos, la cual nos dice que para el caso de aceleración versus tiempo, la variación de las velocidades va a ser igual al área bajo o sobre la curva de aceleración versus tiempo. Y digo bajo ya que para este caso sería bajo esta recta, mientras que para este caso sería sobre la recta. Entonces, tenemos aquí que la velocidad para el primer caso del punto 1, ¿no? Del punto A al punto 1, o sea, velocidad 1 menos la velocidad en punto A, va a ser igual al área de este rectángulo. Y el área de rectángulo sabemos que es base por altura. Y teniendo las alturas aquí T1, T2 y T3. Y las bases pues van a ser la aceleración y las desaceleraciones. Entonces, para el caso 1, aceleración por el tiempo 1. Reemplazando los datos, ya que sabemos que la velocidad en el punto 1 es igual al límite de velocidad, que sería 100. Y finalmente el tiempo 1 lo despejamos y saldría 100 sobre esa aceleración constante. Luego, para el caso 2, igual la velocidad en el punto C menos la velocidad en el punto 2 va a ser igual a la desaceleración, que tenemos que también tomar el signo negativo multiplicado por la altura, que es el tiempo T2. Reemplazando datos y despejando el tiempo 2 nos saldría que es igual a 30 sobre la aceleración. Y finalmente, para el caso 3, tenemos que la velocidad en el punto B menos la velocidad en el punto 3 va a ser igual a menos la aceleración, recordar llevar siempre el signo, multiplicado por el tiempo 3. Y despejándolo otra vez, nos saldría que el tiempo 3 va a ser igual a 70 sobre la aceleración. Listo. Ya tenemos estos tres tiempos en función de la aceleración. Ahora, el siguiente paso, como ya no tenemos nada más que hacer con esta gráfica, ahora pasemos a la gráfica de velocidad versus tiempo, que es la que es más común visualizar. Entonces, tenemos aquí nuestra gráfica de velocidad versus tiempo, donde la velocidad está en kilómetros por hora, mientras que el tiempo no le he puesto aquí las unidades, pero puede ser en segundos, puede ser en minutos o hasta incluso en horas. Y a continuación voy a explicar cómo salió esta gráfica. Bien, entonces, recordando, en el punto A, que sería el origen de coordenadas, empezó con una velocidad de 0. Luego tuvo que acelerar hasta llegar al límite de velocidad, que es 100, a una aceleración constante. Como es una aceleración constante, quiere decir que la velocidad va a ser una diagonal hacia arriba, ¿no? Superior a la derecha. Luego, la aceleración es despreciable, es decir, no existe. Va a tener la misma velocidad, por lo tanto, se transforma en una recta. Una vez que llega al punto 2, sabe que el límite de velocidad en C va a ser igual a 70. Por lo tanto, este va a tener que desacelerar y por lo tanto sería una vez más una diagonal, pero en sentido contrario, ¿no? La parte inferior a la derecha. Y una vez que llega al punto C, sabe que tiene que mantener esa velocidad si es que quiere llegar lo más rápido posible. Entonces la velocidad en el punto 3 también va a ser igual a 70 y por lo tanto sería una recta para que finalmente, una vez más, sabiendo que el punto B tiene que detenerse, eso quiere decir que la velocidad en el punto B es 0, va a existir una desaceleración igual que aquí. Por lo tanto, va a ser una diagonal hacia abajo y de esta manera obtendríamos este gráfico. Así de simple. Entonces, ¿por qué he hallado estos tiempos? Porque estos tiempos se pueden visualizar aquí también. Tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Y estoy hallando a continuación un tiempo 4 y un tiempo 5. ¿Por qué es necesario hallar estos tiempos? Pues porque la suma de todos estos nos da el tiempo del punto A al punto B. ¿Y cuál es el tiempo del punto A al punto B? Nos lo dan de dato. El tiempo A de punto B es igual a 8 minutos 20 segundos. Ya. Entonces, mi objetivo ahora es hallar estos últimos dos tiempos restantes.
¿Y cómo los hallo? Pues tenemos de dato también esto. Los recorridos de 8 kilómetros y de 4 kilómetros. ¿Esto qué nos representa? Pues la variación de posiciones del punto C al punto A y del punto B al punto C. ¿Y eso a qué es igual? Eso es igual al área bajo la curva para velocidad versus tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar toda esta área que estoy pintando de marrón y después trabajar con esta otra área que parece como un trapecio recto. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, habíamos dicho que la variación de posiciones es igual al área bajo la curva velocidad versus tiempo. Y esta vez pongo bajo y no sobre, ya que, como se puede ver en la gráfica, todas nuestras rectas y diagonales están sobre la horizontal. No existe ninguna que sea bajo la horizontal, por lo tanto el área siempre va a ser hacia abajo. Entonces, continuando, tenemos que para el primer caso, es decir, los 8 primeros kilómetros, que es del punto C al punto A, va a ser igual a toda esta área que he pintado. Y bueno, el cálculo de área lo podemos hallar de diferentes maneras, pero yo he elegido la más simplona, que es hallar primero el área de este triángulo rectángulo, después el área de este rectángulo y después el área de este trapecio recto y sumarlo. Lo sumo porque, una vez más, todas estas áreas se encuentran por encima de esta horizontal. Entonces, si hubiese el caso de que un área estuviera debajo, también tendría que restarse. Pero como no es el caso, todos son sumatorio. Entonces tenemos la suma de un triángulo rectángulo, pues es base por altura sobre 2. En este caso la base es el tiempo 1 y la altura es la velocidad 1. Para el caso del rectángulo, el área es igual a base por altura, nada más. La base, el tiempo 4 y la altura, la velocidad 1 o la velocidad 2. No importa cuál elijan, total tienen la misma velocidad, ya que es constante. Y finalmente, el del trapecio recto sería base mayor más base menor multiplicado por la altura y todo esto dividido entre 2. La base mayor es la velocidad en el punto 2, la base menor es la velocidad en el punto C, todo esto dividido entre 2 multiplicado por la altura que es el tiempo T2. Entonces, reemplazando todos los datos, tendríamos que la variación de posiciones, que son los primeros 8 kilómetros, el tiempo, que es velocidad 1, 100 km por hora, sobre 2, y aquí el tiempo 1 vamos a reemplazar con lo que acabábamos de hallar. Y es que el tiempo 1 va a ser igual a 100 sobre la aceleración. Y ahorita van a ver por qué. Luego, la velocidad 1, que es 100, multiplicado por el tiempo 4, que es nuestra incógnita. Y finalmente la velocidad 2, que vuelve a ser 100, la velocidad en C, que es de 70, todo esto dividido entre 2, multiplicado por el tiempo 2. Y el tiempo 2 también he decidido reemplazarlo con este valor, 30 sobre la aceleración. De esta manera nos quedaría así y después reemplazando todo y despejando al tiempo 4, nos saldría que nuestro tiempo 4 va a ser igual a 2 sobre 25 menos 151 sobre 2 veces la aceleración, que yo le he dejado en realidad de esta forma, 2 sobre 25 menos 75.5 sobre la aceleración. ¿Y por qué lo he dejado así? Bueno, ahora verán. Luego, una vez que tenemos el tiempo 4, lo único que nos faltaría es el tiempo 5. Por lo tanto, hay que trabajar ahora con esta área. Entonces, vamos a tener que la variación de posiciones del punto C al punto B, que ya sabemos que por el gráfico del problema son los últimos 4 kilómetros restantes, va a ser igual al área bajo la curva, que en este caso, para el primer caso sería este rectángulo y para el segundo caso sería un triángulo rectángulo. Es mucho más simple que hallar el área de esta otra figura. Entonces, tenemos que el área del rectángulo, que es base por altura, en este caso la base, viene a ser el tiempo 5 y la altura, la velocidad en C, y aquí en el triángulo rectángulo, pues lo mismo, la base viene a ser el tiempo 3 y la altura, velocidad 3. Entonces, tenemos aquí velocidad C multiplicado por el tiempo 5 para el rectángulo y velocidad 3 multiplicado por el tiempo 3 dividido entre 2 para el área del triángulo rectángulo. Reemplazando esta variación de posiciones que sabemos que son 4 kilómetros, va a ser igual
a la velocidad en c, que es 70 por el tiempo 5, más la velocidad 3, que es 70 sobre 2, multiplicado por el tiempo 3, que ahora lo he decidido reemplazar con el valor que acabábamos de hallar, que era 70 sobre la aceleración. De esa manera nos da esto. Y reemplazando todo y despejando al tiempo 5, nos saldría que el tiempo 5 va a ser igual a 2 sobre 35 menos 35 sobre la aceleración. Listo, ya tenemos todos los tiempos en función de la aceleración. Y con esto podemos hacer una sumatoria, la cual nos dé el tiempo total de recorrido del punto A al punto B, el cual tenemos de dato que es igual a 8 minutos sobre 20 segundos. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación. Y finalmente, como lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos que la sumatoria de todos los tiempos desde el tiempo 1 hasta el tiempo 5 va a ser igual al tiempo total del punto A al punto B, el cual nos dijeron que es 8 minutos 20 segundos. Hay que pasar todo a segundos. 8 minutos multiplicado por 60 segundos, que nos da 480 segundos, más los 20 segundos restantes, 500 segundos. Y ahora los voy a pasar a horas, y ya van a ver por qué. Para pasarlo a horas, pues simplemente lo multiplico por una hora y lo divido entre 3600 segundos, que es lo que vale una hora. De esta manera nos quedan 5/36 de hora. Entonces, el tiempo 1 más el tiempo 1, que nos salió 100 dividido entre el área, sumado con el tiempo 2, que nos salió 30 dividido en el área, más el tiempo 3, 70 sobre A, más el tiempo 4 que acabamos de hallar, que era 2/25 menos 75.5 sobre A, más el tiempo 5, que es 2/35 menos 35 sobre A. Eso va a ser igual a 5/36. Y aquí tenemos la grata sorpresa de que en 1, 2, 3, 4 y 5, en estos 5 casos, el denominador es la aceleración A. Por lo tanto, todo esto se puede sumar, se puede agrupar y sumar o también restar. Entonces tenemos esto, ¿no? 100 más 30 más 70 menos 75.5 menos 35, y todo esto sobre la aceleración que necesitamos hallar, más 2 sobre 25 más 2 sobre 35, y todo esto va a ser igual a 5 sobre 36. De esta manera obtenemos esto. Y antes de que siga avanzando, ¿por qué pasé esto a horas? Pues porque todo lo que hemos trabajado, que es el tiempo, todo esto lo hemos hallado en horas. ¿Y esto por qué? Pues porque si se fijan bien aquí, la velocidad, ¿qué unidades están? Todas las unidades están en kilómetros por hora. Por lo tanto, es lógico pensar que el tiempo 1, el tiempo 2 y el tiempo 3 van a estar en horas, ya que la velocidad está en kilómetros sobre hora. Y el tiempo 4 y el tiempo 5 es igual. Hemos trabajado con posiciones en kilómetros y las velocidades se mantenían en kilómetros por hora. Por lo tanto, todas estas velocidades halladas o calculadas están en horas, y por lo tanto, el tiempo tenía que pasarlo a horas sí o sí. Entonces, ya habiendo dicho eso, pues simplemente reemplazamos y despejamos la aceleración, y nos sale que la aceleración va a ser igual a 51.259.1 kilómetros sobre hora cuadrada. Y ya, finalmente, para corroborar nuestra respuesta, ya que el libro presenta para este problema la respuesta al problema 11.69 que estarán viendo a continuación, lo que hay que hacer es pasar de kilómetros a horas cuadradas a metros sobre segundo cuadrado. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues muy simple. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar para kilómetros 1000 metros sobre 1 kilómetro, multiplicado por, para horas, 1 hora sobre 3600 segundos, y todo esto lo elevamos al cuadrado. Finalmente, y resolviendo todo esto, nos sale que la aceleración es igual a 3.955 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 3.96 metros sobre segundo cuadrado, que es igual a la solución del problema según el libro. Y listo, con esto ya hemos terminado el ejercicio de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten y nos vemos en el siguiente problema. Hasta luego.